que en esta noche podamos en los próximos minutos reflexionar sobre claves para una renovación personal. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir en una renovación personal espiritual permanente? A ver, levanten sus manos. Claro que sí. Vamos a ir a la palabra de Dios así en Isaías capítulo 48, 28 al 31. Es una de las promesas más espectaculares que encontramos en las Escrituras y queremos realmente en esta hora permitir que el Espíritu Santo nos haga ver, nos haga a nosotros entender por la vía espiritual de cuáles son esas claves para vivir en una renovación personal. Lo peor que te puede, antes de ir a la palabra, lo peor que te puede ocurrir en la vida cristiana, en el desarrollo de la vida cristiana, es que vos entres en una situación de monotonía, en una situación de meseta, en una situación donde no tenés expectativa, en una situación donde no avanzás como Dios quiere que puedas avanzar. Y Dios nos dice claramente que una de las cosas que Él quiere, que es su voluntad, que sus hijos sean transformados permanentemente. La renovación no es un evento de un día, la renovación no es un evento de una reunión especial con algún cantante o con algún ministerio. La renovación es una tarea que el Espíritu Santo quiere desarrollar sobre la vida de los creyentes de manera permanente. Y de alguna forma lo que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en los versículos 28 al 31, nos dan a nosotros elementos claves para poder vivir en esa dirección de renovación. Dice la Escritura en el versículo 28 del capítulo 40 del profeta Isaías: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, caerán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es palabra de Dios. Estoy seguro que tú, mi hermano, tú, mi amigo, más de una vez has recibido esta palabra, has escuchado esta promesa. Pero quiero que en los próximos segundos, en los próximos instantes de este encuentro, de esta reunión, tú puedas entender y puedas comprender espiritualmente cómo activar, cómo desarrollar esas claves para vivir en una renovación permanente. La Escritura nos revela esto. No se trata de una receta, no se trata de una fórmula humana, no se trata de alguna conclusión, de algún bien intencionado promotor de la autoestima, sino que es un principio de la revelación de la palabra. O sea, la palabra te está dando a vos, mi hermano, mi amigo, la clave para vivir tu vida en ese ámbito de renovación. Lo primero que tenés que entender, o la primera clave, aunque te parezca contradictoria, por favor, déjame desarrollarla, es entender a un Dios inentendible. Entender a un Dios inentendible. La mayoría de las personas que niegan la existencia de Dios, lo niegan por una sola razón: no lo pueden entender. ¿Lo escuchaste alguna vez? Gente que dice, si Dios existiera, si Dios fuera real, como vos decís, ¿por qué pasa esto y esto en el mundo? Y aunque algunas cosas tienen explicación, la mayoría de las cosas no tienen explicación. Ahora, el profeta Isaías, cuando comienza allí en el versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo no alcance. Sí, querido, sí, querida, nosotros podemos amar a Dios. Nosotros podemos depositar nuestra fe en Él. Nosotros podemos confiar en Él. Nosotros podemos entregarle nuestra vida a Él. Pero te voy a decir algo para que no te angusties más: no lo vas a entender. Él es inentendible. Gracias a Dios no hay ningún mandamiento que dice: entenderás al Señor tu Dios. Gracias al Señor no hay ningún mandamiento que dice: comprenderás las formas de pensamiento que tiene Dios. Porque si ese mandamiento existiera,
todos nosotros nunca los podríamos llegar a cumplir por el simple y sencillo hecho de que Dios es inentendible. Cuando alguien trató de entenderlo, el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 55, allí hablando Dios, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El hombre se revela, la mujer se revela cuando ocurren cosas en la vida que no pueden ser comprendidas. Y como no pueden ser comprendidas y nosotros queremos comprender todo, saber todo, entender todo, tener control de todo, entonces nos revelamos con un Dios que es incomprensible. Sus formas son incomprensibles. Sus métodos son incomprensibles. En una oportunidad le dijo al pueblo de Dios, van a ir a conquistar la tierra prometida, primera ciudad que tenían que conquistar, Jericó. Se habían preparado, se habían entrenado, tenían cuchillos en sus manos y cuando llegó el momento Dios le dice, el método de conquista va a ser este, ridículo, caminar alrededor de Jericó durante 7 días con la boca en silencio, que eso era el milagro más grande para el pueblo de Israel. Y cuando llegó el momento les dicen, ahora hagan sonar las trompetas. Y cuando hicieron sonar las trompetas, ahí dice la palabra de Dios que el muro cayó. Inentendible, inexplicable, o vos lo podés responder. Mi hermano, mi hermana, es importantísimo para que desarrolles una verdadera renovación espiritual, tener una relación con Dios donde vos no trates de entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios es inentendible. Aún los que dicen que cuando estudian teología pueden entender a Dios, se engañan a sí mismos. La teología lo único que hace es acercarte a reflexionar acerca de ciertas características de Dios. Pero no te engañes, Dios es inentendible. Amamos a un Dios que es inentendible. ¿Por qué? Por una sola razón, es Dios. Si no fuera Dios podríamos analizarlo. Yo no sé todavía si se practica eso, pero a mí me daba cierta, discúlpenme la expresión, asquito, repugnancia, cuando en el colegio primario y en el secundario, los viejos profesores de biología, si hay alguno de ellos lo honro en esta noche, nos hacían ir al laboratorio para hacer la disección del sapo. ¿Cuánto lo hicieron alguna vez eso? Bueno, somos muy pocos los dinosaurios que existen en este lugar. Pero para los jóvenes les digo, esto era un trabajo donde el profesor lo que hacía era diferenciar las diferentes partes del sapo para decir, bueno, esta es el abdomen, estas son las patas, aquí viene, acá está el corazón, acá está el hígado, todas las cosas. Y nosotros estábamos allí interesados, lo que le interesaba este tema, para analizarlo. Ahora, eso se puede hacer con el sapo, pero no con Dios. Porque si bien es cierto que somos llamados para conocerle a Él desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de su gracia, desde la perspectiva de lo que Él es como persona, no vamos a poder nunca entenderlo. Pero es fundamental, aunque te parezca extraño, que la clave para renovarte es entender a un Dios inentendible. Y te estoy hablando de entender en qué sentido. Entender aquellas cosas que sí pueden ser comprendidas y entendidas por Él. Amarlo en lo que Él nos quiere revelar. No hagan lo que hacen los ocultistas. No hagan lo que hacen los que practican la maldad, que quieren en el ocultismo investigar cosas que les prohíbe. Deuteronomio 29 dice claramente, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero es necesario entender esto, porque más de una vez las cosas que te van a ocurrir no tienen explicación. Lo que tenés que saber es que si conoces a Dios, aunque no tengan explicación, tenés que captar su promesa. Y su promesa, ¿sabés lo que dice? Todas las cosas a los que le aman cooperan para bien, aunque no la entiendas. Hay muchos que no entienden las cosas de Dios, levanten la mano a ver si me quedo solo. No, somos varios. Ahora, mi preocupación no es tener respuesta a todo. Mi preocupación es saber, o mejor dicho, no es mi preocupación. Es mi seguridad, es mi satisfacción.
Ve que si Dios dice que todas las cosas cooperan para bien a los que le aman, cuando Dios te da una respuesta y no la comprendes, entonces tenés que estar seguro de que eso es para bien. Mientras tanto hay que remar. Mientras tanto hay que proceder en fe. Mientras tanto hay que desarrollar esto. Por eso la palabra de Dios dice tan claramente lo que dice ahí en el versículo 28. Su conocimiento no hay quien lo alcance. Por más que te esfuerces, por más que vayas, hermano, y no te estoy con esto hablando irónicamente, por más que vayas a los institutos y a los seminarios más profundos de profecía y de lo que sea, nunca vas a alcanzar el conocimiento de Dios. Esto me hace recordar a uno de mis personajes más divertidos de mi infancia, el Correcamino. Era divertido, ¿por qué? Porque uno ya iba a ver el Correcamino, ya haciéndose un cuadro del fracaso del Correcamino. Es mejor dicho, no del fracaso del Correcamino, el fracaso del coyote. No me digan que finalmente a los que seguíamos el dibujito animado no nos daba cierto amor el coyote, cierta lástima el coyote. Él hacía todos los arreglos, todas las posibilidades para ir y buscar y alcanzar al Correcamino. Hacía trampas, explosivos, todo, pero todo le salía mal porque cuando pasaba, no lo podía alcanzar. Tú no puedes alcanzar el conocimiento de Dios. Por eso no te debe de ninguna manera poner mal ni desanimar, simplemente darle gloria a Dios de que tenés un Dios que aunque podés relacionarte y amarlo, nunca lo vas a tener nunca vas a comprenderlo. Por eso el apóstol Pablo decía claramente en 1 Corintios capítulo 13, ahora vemos, ¿cómo vemos? Oscuramente, pero va a llegar un momento en que vamos a tener pleno conocimiento, bendita sea el Señor. La segunda clave es aplicar la matemática de la gracia. Versículo 29. Aplicar la matemática de la gracia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nunca lo hice esto, lo voy a hacer ahora. ¿Cuántos de los que están acá le agradan las matemáticas? Levanten la mano. Son una minoría muy pequeña. ¿Por qué será? Miren, hermano, yo tenía severísimo problema con la matemática. Tuve una profesora en el secundario de apellido Cash, la señora de Cash, que era una de las viejas docentes que todavía existen, de que se quedaban en el recreo para explicarme lo que no entendía. Y más de una vez me dice, pero Golucio, ¿cómo no entendés esto? No entiendo. Que el polinomio, que el trigonomio, que esto, que el otro, que la... Ay, Señor, yo no sé si no empecé con guerra espiritual ahí a los 13, 14 años. Terrible era. La matemática. Ahora, ¿la matemática qué es? Una ciencia exacta. Una ciencia exacta. Por eso los científicos saben perfectamente bien que hay un montón de fórmulas y un montón de cosas que evidentemente reflejan eso. Ahora, la palabra de Dios aquí está hablando de que es necesario para renovarnos aplicar la matemática de la gracia. ¿Qué es la matemática de la gracia? Es lo que dice el versículo 29. Aquí hay una promesa. Él da, Jesús, el Señor, esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Te quiero hacer desarrollar tu memoria. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿qué había? Panes y peces. O sea, el milagro de Jesús fue un milagro de su poder, pero sobre la base matemática científica. O sea, tenía algo. Tenía algo para multiplicar. Cuando Elías hace que se multiplique, mejor dicho, cuando Eliseo le dice a la mujer que se multiplique el aceite, la mujer tenía una vasija de aceite. Pero Isaías acá inaugura un principio que yo digo que es la aplicación de la matemática, de la gracia. ¿Por qué? Porque él afirma algo y no es un chiste, no es un literalismo absurdo, no es una comparación, es una palabra profética. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y mis hermanos, ¿por qué te estoy diciendo que esto es muy fuerte?
Porque de acuerdo a la matemática, cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? Qué bárbaro, lo que saben de matemáticas ustedes. Por eso es que el 0 es tan importante. Por eso es que siempre queremos ceros a la derecha, no a la izquierda. ¿Se acuerdan, hermanos, los que tenemos algunos años? Cuando venía un nuevo ministro de Economía, le van a sacar 4-0 al billete. ¿Se acuerdan del Austral? Sí, yo sé que ya estoy hablando de cosas realmente de la época prediluviana, pero ¿se acuerdan? Porque el 0 a la derecha sí tiene importancia. Ahora el 0 a la izquierda no. Ahora, todo multiplicado por 0 es 0, pero aquí viene el Señor y nos dice a través de su palabra que para renovarnos es necesario creer y recibir esta promesa. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿De quién? ¿De quién? Cuidado, esa es la promesa. Algo de fuerza me queda, pastor. Bueno, entonces esta palabra no es para vos, porque la palabra ¿para quién es? La palabra es para aquel que dice, ya no tengo fuerzas. Cuando decimos ya no tengo fuerzas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya no tengo reservas de mi energía humana. Ya no tengo nada más humanamente. Entonces cuando se produce eso, oh bendito sea el Señor desde su trono dice, este y esta está en condición para que yo le multiplique las fuerzas que no son de Él, sino que son las mías en Él. Si lo estás entendiendo, le tenés que dar un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Eso se llama gracia. Lo tenés que entender espiritualmente, eso se llama gracia. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que ni todos los teólogos del mundo saben de qué se trata, y yo menos. Tenía un aguijón en la carne y le había dicho, Señor, sácame este aguijón, sácame este aguijón, sácame este aguijón. Y el Señor le respondió 3 veces, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Si Pablo hubiera sido libre de ese aguijón en la carne, vaya a saber si pudiera haber hecho las cosas que por la gracia del Señor hizo. Pero la gracia es eso. La gracia no es el perfeccionamiento de las fuerzas tuyas. ¿Entendelo, mi hermano? La gracia no es el mejoramiento de tus habilidades. No. Si no, no sería gracia, serían tus habilidades. Si vos querés perfeccionar tus habilidades, no hay ningún problema, perfeccionala. Pero eso no tiene nada que ver con la gracia. Porque la gracia es regalo de Dios que opera en esa dirección. Por eso dice la palabra, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿De quién? De quien no tiene ningunas. O sea, el que tiene fuerza humana, reserva humana, 0, Dios le manda multiplicación de su gracia. Cuando nos vaciamos de nuestras propias fuerzas, que más de una vez las ponemos como ejemplo de vaya a saber qué cosa, cuando nos vaciamos de esas fuerzas por alguna circunstancia, por alguna situación, por algún elemento, es allí donde el Señor multiplica. O sea, el Señor crea ex nihilo. ¿Sabés qué quiere decir eso, vos, profesor? De la nada. Muy bien, profesor. De la nada. Ex nihilo es creación de la nada. El único que puede crear de la nada, ¿cómo se llama? Dios. Y de la nada, el Señor, ¿qué hace? Multiplica. No tus fuerzas, sino las de Él en ti. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, y esto es fundamental para la renovación personal, mi hermano, escucha bien lo que viene ahora. Asumir nuestra propia debilidad. Verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Cuando yo estudiaba esta palabra me pregunté por qué el profeta habla de los muchachos y los jóvenes. Por algo muy sencillo, no hace falta demasiada revelación. Porque biológicamente hablando, los muchachos y los jóvenes, ¿qué tienen? Fuerzas. ¿Cómo vas a llegar a esta hora? Y la abuela le dice, es joven.
¿Escuchaste alguna vez? Es joven, claro, uno cuando es joven parece que tuviera todas las fuerzas del mundo, todas las cosas del mundo. Pero saben una cosa, los muchachos y los jóvenes flaquean y se cansan también. Ahora uno parecía, no, esto lo hace porque es joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes flaquean y se cansan. Yo nunca voy a olvidar, cuando tenía 15 años jugaba amateur al deporte en el club de mi barrio, es el Club Temperley, que está en Primera A. Y en esa época también estaba en Primera A y jugaba con equipos de alta competencia. Y justo el día que jugábamos, un miércoles, teníamos que jugar con la octava de River. En el primer tiempo ya íbamos perdiendo 5-0. Y yo sabía que un rato después teníamos un partido de fútbol de entre las divisiones de tercer año contra quinto año y el tema es que iban a ir las chicas de hinchada. Y yo en mi interior sabía que ese partido lo ganábamos porque teníamos un mejor equipo que el que íbamos a confrontar, estaba seguro. Y como amateur yo tenía que cumplir la obligación de ir pero cuando íbamos 5-0 yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Nos van a terminar haciendo 10 goles. Entonces hice algo que nunca hay que hacer, Me hice el lesionado. Salté con uno de los gigantes amalecitas que tenía la octava de River. Él me cabeció el hombro y yo caí. ¿Vieron como a veces los partidos de fútbol que caen, dan 3 vueltas? Me vinieron a socorrer y me dijeron, no, pedí el cambio. Cuando me pidieron el cambio me cambié rápidamente, tomé los 2 bondis que había que llegar para llegar al Parque de Loma y justo llegué en el horario para jugar los 90 minutos del partido que ganamos 7-2. Y las chicas aplaudían. Ahora, toda esa locura, ¿cuándo lo haces? Cuando sos muchacho. Si yo quiero intentar algo de eso, primeramente que sea el contexto es totalmente diferente, pero ni hubiera durado ni 10 minutos, ni 5 minutos. ¿Por qué? Porque es cierto, los muchachos tienen fuerzas, pero aún flaquean y se cansan. Lo que está diciendo la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, para que tus fuerzas sean renovadas, es necesario que asumas tu debilidad, que asumas algo que es fundamental. ¿Sabes qué es? Que te cansás. Pero soy un hijo de Dios, pero te cansás. Lo dice la palabra. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? De vez en cuando los ponía en un lugar aparte para que descansen. Porque el ritmo era impresionante, el ritmo era tremendo. Y eso, hermano, eso, hermana, significa algo esencial. ¿Qué es eso? Que debemos, para renovar nuestras fuerzas, asumir nuestra propia debilidad. No creas la mentira de un mundo que te dice que sos fuerte, que sos fortalecido, que no te va a pasar nada y tantas otras cosas. No, te cansás. El ser humano tiene ese proceso. Moisés llegó un momento determinado de su ministerio. Estoy hablando de Moisés porque ahora está de moda Moisés. Impresionante. Gloria a Dios, y ahora empezó los milagros de Jesús. Yo no sé, pero debe haber algo de Dios en todo esto. Pese a que es una novela, pero por lo menos, qué sé yo, preferible ver eso y no las colas de Tinelli. Con todo respeto. Ahora, escucha bien. Moisés llegó un momento en que no daba más. En que no daba más. En su liderazgo, en su conducción, no daba más. La gente siempre con alguna cosa, siempre con algún problema, siempre con alguna cosa. Y tenía que ir a un lugar donde le revela a Dios, Dios le revela y le dice, mirá Moisés, liquidamos a todos estos, seguimos con vos solo. Y Moisés le dijo, no, este es tu pueblo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y los pueblos que te vieron salir. Y en un determinado momento, Moisés, que estaba agotado, que estaba cansado, el Señor le dice, Moisés, anda tranquilo, mi ángel irá contigo. Y Moisés, que estaba cansado, pero no era ningún tonto, dijo, no, ¿qué ángel? ¿Qué ángel? Y le dice, si tu presencia no viene conmigo, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque Moisés estaba cansado. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Moisés? Mi presencia, escucha bien, irá contigo y te daré. ¿Por qué le iba a dar descanso? Porque estaba cansado. Fundamental, mi hermano, asumir nuestra propia debilidad.
Los muchachos se cansan. Los jóvenes se fatigan, aunque jueguen 2 partidos de fútbol. Se cansan, se fatigan. El ser humano es cansable. Por eso necesita el reposo. Por eso Dios, cuando establece, hablando de los 10 mandamientos y de la serie, los mandamientos dice claramente que guarden justamente el día de reposo. ¿Para qué? No para pavadas, para descansar. Para descansar. Y saben una cosa, en más de una oportunidad, y con esto no me quiero meter en ninguna doctrina extraña, la vida del creyente no se potencia en toda su dirección porque se ha violentado el día de descanso. Porque el día de descanso no se descansa, se hacen un montón de cosas que no se hacen los otros días, ¿o no? ¡Viejo, arregla esto! ¿Cuándo? El día de descanso. Escuchen bien, y aquí hay algunos que no me van a dejar mentir. El verdadero judío, viernes antes de que se ponga el sol, deja todo preparado para que cuando comienza el Sabbat no hace nada. Anda a ver un judío cortando el pasto el día sábado. No, pero a mí la vieja me dice que váyase a arreglar la canilla. Acero. Usted, hay muchos que se están riendo porque saben que es así. No sé por qué el pastor Cortés hizo así. No quiero saberlo. Ahora el judío el viernes antes de que se ponga el sol tiene todo preparado. ¿Para qué? Para descansar. Y nosotros creemos que es gratis no descansar. Por eso la palabra de Dios dice aquí que es necesario para renovarnos, asumir nuestra propia debilidad. Y la cuarta y última clave, ejecutar el arte de esperar. Sí. Ejecutar el arte de esperar. El versículo 31, una de las promesas más gloriosas de toda la Biblia dice, pero los que esperan a Jehová, no a Jehová, tendrá nueva fuerza. Ahora lo vamos a analizar. Esperar a Jehová, o sea, el arte de esperar. ¿Qué es esperar? Es confiar, es tener fe, es tener esperanza. Ahora, mi hermano, mi hermana, no hace mucho tiempo atrás yo descubrí algo que está absolutamente claro en la literalidad del texto, pero que en mi cabeza no estaba claro. Yo creía que las nuevas fuerzas venían cuando Jehová se manifestaba en un determinado momento, cuando llegaba a nuestra vida en la enfermedad, en el dolor, en la crisis, en la familia, en la falta de trabajo. Pero ¿saben una cosa? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que las nuevas fuerzas vienen cuando nos disponemos a esperar a Jehová. Ahí es donde viene la nueva fuerza. O sea, desde el momento en que nosotros decimos, voy a esperar a Jehová en esta situación de familia, en esta situación de hogar, en esta situación de ministerio, en esta situación de trabajo, en esta situación de matrimonio, en cualquier área o aspecto, cuando decidimos esperar a Jehová, es allí donde se produce, bendito sea el Señor, el milagro de las nuevas fuerzas. No cuando se concreta el hecho, eso no sería fe, sino cuando nos disponemos a decir, voy a esperar a Jehová. Esperar a Jehová significa desarrollar la confianza en Él. Esperar a Jehová significa hablar por fe lo que todavía no vemos en la práctica. Esperar a Jehová es repetir sus promesas tal cual como están y creerlas. Esperar a Jehová es tener la actitud permanente de desarrollar nuestra orientación hacia lo que Él ha dicho sobre cada uno de nosotros, más allá de cualquier circunstancia. Y mira, hermano, cuando vos esperás a Jehová, se produce, volviendo al punto anterior, algo milagroso. Dios que ve tu actitud de espera,
te da nuevas fuerzas. Y como resultado de esas nuevas fuerzas, aquí sí hay una comparación gloriosa. Levantarán alas como las águilas. Ahora, cuando las águilas levantan alas, no es un proceso rápido, no es el vuelo de un mosquito que en segundos se da, no. Hay todo un procedimiento, hay todo un desarrollo un poco más complicado porque es un ave grande. Pero una vez que desarrolla el vuelo es impresionante, es imparable. ¿Por qué? Porque es la comparación que nos hace el Señor. Levantarán alas como las águilas y como resultado, escucha bien, de las fuerzas de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios en tu vida, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo, pastor? ¿No dijo antes que el ser humano se debilita? Sí, pero los que están en el poder de Dios no. ¡Aleluya! Lo dice la palabra. Hay gente que ha creído esto y ha vivido por esto. Muchos de los que están aquí conocen la historia de un misionero escocés que murió en 1945 en China. Su nombre fue Eric Ladd. Eric Ladd era un hombre llamado por Dios desde su niñez, desde su adolescencia, a ser misionero transcultural. Pero Dios le había dado una habilidad muy grande, que era correr. Era un gran velocista. Y en la universidad los profesores vieron su capacidad y lo convencieron para que desarrolle ciertas competencias. Y era tremendo, en cada competencia el Ladd ganaba, y en algunos casos ganaba, pero por varios cuerpos a sus contrincantes. Fue tal su velocidad que lo llevaron a ser representante de su país en las Olimpiadas de 1924. En representación de su país y como parte de la universidad donde él estudiaba, donde se capacitaba no para el atletismo, sino para ser misionero. Pero lo convencieron y fue y participó. Era velocista de 100 metros, 200 metros y 400 metros. Pero resulta que cuando estaba ya en el barco que lo trasladaba a Francia, donde eran los Juegos Olímpicos en aquellos años, casi 100 años atrás, en 1924, le informan a Eric Ladd, un creyente comprometido con el Señor, que la competencia que él tenía que librar era el día del Señor, era el día domingo. Y en aquella época los creyentes comprometidos con el Señor no corrían los domingos, porque el domingo era el día del Señor. Dicho sea de paso, sigue siendo el día del Señor, no cambió. Te digo por la duda. Y cuando le informan a Eric Ladd que no podía correr, lo tratan de convencer para que corra. Y él dice, no voy a poder correr ese día es el día del Señor. Y fue tal su oposición que el jefe de la delegación olímpica mandó a llamar al príncipe de Gales para que convenciera a Eric Ladd. Y el príncipe llegó con una actitud un tanto soberbia y le dice, usted tiene que obedecer a la reina. Eric Ladd le dijo, yo tengo un rey a quien tengo que obedecer. Y cuando lo vio con tanta convicción dijo, ¿qué podemos hacer? Y a uno de los compañeros de los Juegos Olímpicos, uno de sus compañeros dijo, ya sé lo que podemos hacer. Podemos reemplazar a Eric el día domingo por otro de los competidores que tenía posibilidades y que no le daba lo mismo con un domingo, un jueves. Pero eso sí, Eric va a tener que competir el martes en 3 competencias. 400 metros, 200 metros llanos y 200 metros con obstáculos. Cuando le hacen esa propuesta, Eric Ladd dice, por supuesto que sí. Y uno de los que estaban allí dijo, eso va a ser imposible, vas a morir exhausto. Él dijo, no, Dios estará conmigo. Cuando llegó el momento, corre la competencia el día domingo, el otro competidor. Y el martes llegó el momento en que tenían que correr. Y él tenía que correr las 3 carreras. Corre la primera carrera, la gana.
200 metros, corre la segunda carrera, con obstáculos la gana, y llegaba a la tercera y última carrera de 400 metros. Los competidores que estaban allí dijo, este no va a poder correr ni 100 metros. Este hombre está exhausto, este hombre corrió el mismo día 2 carreras. Escúchenme, los que han hecho algo de atletismo saben de lo que les estoy hablando. Es imposible eso, porque el esfuerzo es tremendo. Pero allí estaba Eric Ladd. Y cuando Eric Ladd tenía que correr la última carrera, se le acercó el competidor en representación de los Estados Unidos, que era un creyente de estos un poco tibio. Y se le acercó y le puso en la mano un texto bíblico que decía, dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y cuando él tomó esa palabra, la cerró en su puño, se preparó. Y mientras que los entrenadores de los equipos competidores decían, no se hagan problemas por Ladd, va a caer muerto en los primeros 20 metros. Suena el disparo de la competencia. Y dice el testimonio de los que vieron la carrera, que lo vieron volar. Y ganó la carrera de los 400 metros. Cuando le preguntaron qué había pasado, él simplemente dijo, Dios me puso a correr. No fueron mis fuerzas, fueron la de Él. Unos años después, falleció en China. Y cuando en China él falleció y lo trajeron, repatriaron sus restos a Escocia. Escocia entera, el país entero lo lloró. Si alguien quiere recordar todo lo que le acabo de decir, trate de sacar la película Carros de Fuego, Carrozas de Fuego, y ustedes van a poder ver esto. Hubo alguien que creyó que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo estoy seguro que en este auditorio, en esta noche, en este templo, en este lugar, hay más de uno que necesita renovar sus fuerzas. Hay más de uno que le tiene que decir al Señor, Señor, hay áreas de mi vida que están debilitadas. Que le tienen que decir al Señor, Señor, más de una vez traté de morigerar mis propias fuerzas, traté de mis propias energías, mis propios recursos, fortalecerlos. Pero durante toda esta plática, durante toda esta conversación, durante toda esta reflexión que te vengo diciendo, jamás te hablé de tus fuerzas ni de las mías. Tus fuerzas y las mías permanentemente serán agotables y cansables, permanentemente. Y aunque hoy te sientas por fuerza, no tenés garantías que dentro de unos pocos semanas y un poco tiempo no tengas más fuerzas. Pero vos tenés que renovar tus fuerzas en el Señor. Tenés que volver a relacionarte con un Dios que es inentendible. Tenés que reconocer claramente que la gracia no es tu mérito con un agregado de Dios, es todo el mérito de Dios. Tenés que reconocer que te cansás y que te debilitas. Pero tenés que reconocer que si decidís esperar a Jehová, Él va a hacer algo totalmente poderoso y milagroso. Te va a dar fuerzas del cielo. Cerra tus ojos un instante. Inclina tu rostro. Esta es una noche de renovación de fuerzas. Es un hipócrita aquel que dice, yo nunca me cansé. Así nomás te lo digo, con amor, pero con mucha firmeza. Si el Hijo de Dios, aún ungido, aún lleno del Espíritu Santo, mostró señales de agotamiento, de cansancio, ¿cómo no va a pasar con vos? Quizás estás cansado porque hay ciertas cosas que querés que cambien y no cambian. Quizás estés cansado porque tenías una expectativa determinada de alguna situación que en algún momento vos creías que se iba a dar y no se dio. Yo te vengo a decir con sencillez de corazón, con humildad de corazón delante del Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estás cansado, estás cansada, Dios da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Quizás un ejercicio que tengas que hacer en esta hora es sencillo, es decir, Señor, las pocas fuerzas humanas que me quedan las quiero agotar porque me quiero hacer de tu promesa. Señor, no quiero mis fuerzas, quiero las tuyas. Quiero las tuyas. Ya el Espíritu Santo te reveló, papá, mamá, que no sos ni un superhombre ni una supermujer, ni un superministro, ni un super nada. Eres nada más que un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Sos un vaso de barro, pero atención, adentro eres un tesoro impresionante. Y yo quiero invitarte en esta noche, querido, querida, tengas la edad que tengas, seas un muchacho, una muchacha, una persona mayor, alguien de una edad media, cualquiera sea tu situación, tengas muchos años en el Evangelio, pocos años en el Evangelio. En este día donde tantos de nuestros compatriotas van a buscar de una manera insegura y hasta ilusoria paz, pan y trabajo, que hoy llegues al altar del Señor a decirle: Señor, tomo la decisión de esperarte. Escucha bien, la decisión de esperarte. En este sistema y en este mundo que quiere todo automático, yo tomo la decisión de esperarte a ti, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.